Demasiado para tanta expectativa. Finalmente, después de varios cabildeos, 13 de abril, salió el decreto 367-2020, el DNU, que reguló la cuestión del coronavirus y su vinculación o su afectación dentro del sistema de riesgos del trabajo. Había trascendido de forma previa, a través incluso de declaraciones que había hecho la UART, que se iban a responsabilizar las ART por la cobertura de los daños en la salud de aquellos trabajadores que, exceptuado del aislamiento preventivo social obligatorio, se vieran contagiados justamente por realizar esas tareas por la pandemia que, según la Organización Mundial de la Salud, está afectando al mundo entero. En esa línea, el decreto, el DNU, comienza haciendo referencia a que en otros países, concretamente en Uruguay, en Colombia y en España, se lo ha incluido como enfermedad profesional. Pero luego realiza un cierto giro lógico en su desarrollo cuando establece la necesidad de que el sistema tenga viabilidad económica financiera, es decir, protege a que las ART puedan hacerse cargo de abonar las prestaciones dinerarias y otorgar las prestaciones en especie, bajo la órbita o la égida de principios de justicia social. Luego, ya en el desarrollo normativo, establece que va a ser considerada presuntivamente una enfermedad profesional no listada. Esto obviamente que solamente podrán invocar haber contraído esta afección aquellos trabajadores de las actividades exceptuadas del ASPO, ya que expresamente lo dice que no podrán hacerlos quienes se encuentren en la situación de infracción del artículo 4 del DNU 297-2020. Es decir, si usted tiene un trabajador o trabajadora prestando tareas en forma no habilitada y este trabajador contrae el coronavirus, será responsabilidad pura y exclusiva de la empresa. El problema principal que se advierte ahí que solamente va a dar cobertura a los trabajadores dependientes, con lo cual todo lo que hemos hecho relación en el decreto 297 de aquellas otras figuras no dependientes de prestación laboral continua, como eran las locaciones de servicio, las pasantías, las becas, las residencias, los monotributistas, que obtenían por parte de sus empleadores el derecho a percibir la totalidad de su salario si no podían realizar las tareas que venían efectuando, en este caso tira por la borda todo ese análisis. Y directamente solo tendrán cobertura aquellos que han sido declarados como personal dependiente ante la ART. Esto en el ámbito de la salud es realmente preocupante porque todas las estadísticas y estudios que se hacen sobre el tema denotan que un porcentaje elevadísimo de trabajadores de esa área no figuran como empleados en relación de dependencia, mucho más luego de los fallos conocidos por toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Cairone y Rica, básicamente. Si bien es cierto que el artículo 4 del DNU coloca en mejor situación a los trabajadores formales de la salud, ya que los considera la afección que pueden haber adquirido como una enfermedad profesional para su caso, admitiendo prueba en contrario que la ART tendrá que suministrar, la realidad es que para el resto de las más de 40 actividades que han sido consideradas esenciales y por ende excluidos del aislamiento preventivo social obligatorio, la carga de la prueba le va a corresponder al trabajador, que tendrá que demostrar una causalidad exclusiva y que no haya la injerencia o intervención de factores ajenos al trabajo.
lo cual en un elemento virológico como el coronavirus va a ser prácticamente de imposible demostración. Sumado a ello, que se le ha otorgado el trámite previsto por el artículo 6 de la 24557, es decir, para el caso de enfermedades no listadas, diciendo que en última instancia quien va a resolver su calificación como enfermedad profesional o no es la Comisión Médica Central. Solamente admite que en alguna hipótesis muy puntual, la Comisión Médica Central podrá disponer una modificación de la carga probatoria, señalando que en esos casos habrá una inversión y tendrá que probar la RT cuando haya un número relevante de infectados en un establecimiento determinado u otros hechos reveladores de un contagio masivo de trabajadores. Un dato que sí me parece que es importante es que extiende el ámbito de esta categorización como enfermedad profesional de los trabajadores de la salud hasta 60 días de finalizada la emergencia pública en materia sanitaria dispuesto por el DNU 260 y sus eventuales prórrogas. Con relación al tema económico-financiero al que hace referencia al comienzo del DNU, dice que el financiamiento del pago de las prestaciones dinerarias y en especie será con el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, creado justamente o modificado justamente por el decreto 1278, antes el Fondo Fiduciario de Fines Específicos del decreto 590, y en definitiva, en todos esos casos, una vez que la RT haya abonado las prestaciones dinerarias o afrontado el pago de las prestaciones en especie, podrá pedir su repetición. Solamente quedaría un tema más, que es que vinculado con las prestaciones en especie, la ART no puede negarse a dar la cobertura, pero, dice la norma, siempre que el trabajador acredite con un diagnóstico confirmado de una entidad debidamente autorizado ser portador del coronavirus. Hasta ahora en Argentina son muy pocas las entidades oficiales que hacen los hisopados que van a permitir esta confirmación. Por ello, digo que realmente se había generado demasiada expectativa y, como decía una canción, la respuesta nos ha dejado con sabor a poco. Muchas gracias por la atención.